Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas, editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Apuntes Flamenco de Juan Vadillo. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Juan Vadillo, de José Ángel Leiva y de Eduardo Langagne. Antes de comenzar, de darle la palabra en este caso aquí al autor y a los presentadores, me gustaría leer las biografías de cada uno. En primer lugar, José Ángel Leiva, Durango, México. Poeta, narrador, periodista, editor y promotor cultural. Dirige la editorial y la revista literaria La Otra y es colaborador habitual del suplemento cultural del diario La Jornada. Ha publicado más de 25 libros de poesía, narrativa, divulgación de la ciencia, periodismo y ensayo, entre los que destacan libros de poesía, Cátulo en el destierro, México 1993 y 2006, Francia 2007, Colombia 2012, Entre sueños 1996, El espinazo del diablo 1998, Durangureños 2007, Aguja, España 2009, Italia 2010, México, Quebec 2011, Habitantos, Colombia 2010, Cristales sólidos, Colombia 2010, Carne de imagen, Antología en Monte Ávila, Venezuela 2011, Tres cuartas partes, Mantis, México 2012, Serbia 2012, La Garúa, Barcelona 2020. Destiempo, Antología personal, colección Poemas y ensayos de la UNAM 2012. En el doblez del verbo, Casa del Libro, Colombia 2013. Luz y cenizas, México 2019. Exorbitant, L'Harmattan, Francia 2020. Otros, Enrique Arturo Diemeque, biografía con músico de Mahler, siglo XXI Editores 2019. Anacrónicas, Fondo de Cultura Económica 2021. Horas Crónicas, Domingo Atrasado, Colombia 2022. Libros suyos han sido traducidos íntegros al francés, italiano, serbio, polaco y parcialmente en inglés, sueco, portugués, rumano, árabe y turco. Y también Eduardo Langagne, 1952, poeta y traductor, maestro de letras latinoamericanas por la UNAM. Siendo muy joven, obtuvo en 1980 el premio Casa de las Américas de Cuba, y a la fecha ha sido el único poeta mexicano a obtenerlo. Entre otros, recibió en 1994 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. En 2016, su libro Verdad Posible, Fondo de Cultura Económica, fue reconocido con el Premio Especial José de Sama Lima de Casa de las Américas, otorgado a obras relevantes escritas por autores de Latinoamérica. En 2024 apareció su traducción de El guardador de rebaños, de Alberto Caído, en la colección El oro de los tigres. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMECLI, y de 2003 director general de la Fundación para las Letras Mexicanas. Y Juan Vadillo obtuvo el diploma de composición de jazz en Berklee College of Music. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras y ganó la medalla Gabino Barreda. Después obtuvo los grados de maestría y doctorado en letras en la UNAM, con 2 tesis dedicadas al estudio de la poesía y el flamenco. Realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México sobre el romancero gitano. Ha impartido la materia de música y poesía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde el año 2015 hasta la fecha. Ha publicado artículos, cuentos y poemas en diversos periódicos y revistas. El paisaje es un verso de olvido es el título de su poemario publicado en 2016. Romancero gitano, de la tradición a las vanguardias, el de su estudio literario 2020, y Tu cuerpo es un jardín de mil instantes, su más reciente libro. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Pues es un gusto estar aquí acompañando a Eduardo Langagne y a Juan Vadillo. Ya en otra ocasión presentamos juntos otro libro de Juan y con un gran placer y un gran asombro ver el trabajo de Juan. Entonces yo he preparado unas páginas para tratar de no dispersarme y voy a comenzar. Cuando Juan Vadillo me invitó a presentar su libro,
presenté cierta resistencia porque sabía que ameritaba una atención especial y mis otras tareas debían quedar postergadas. Es esta una obra que invoca y exige una lectura atenta y comprometida. Además, ¿cómo podría decirle que no a un amigo que plantea siempre desafíos placenteros del conocimiento? La relación de la literatura con la música es ya una constante en los libros de Juan Vadillo, incluso en su poesía. No obstante, el flamenco es una veta que ha venido trabajando con particular interés y pasión desde el plano de la academia, del melómano y del intérprete de la guitarra. Así, Apuntes Flamencos deviene en guía y manual para expertos e iniciados de ese complejo organismo cultural donde tienen lugar la literatura, la poesía, la danza, la música y hasta la antropología social. Debo comenzar por ello reconociendo mi gratitud a Juan por distraerme de mi trabajo poniéndome a trabajar. Porque este libro representa una lección y un aprendizaje no solo poético y musical, sino filosófico, existencial. En México, lo popular es muy fuerte, muy rico, pero pocas veces ha tenido la fortuna de ser valorado y cultivado por los intelectuales, como lo ha sido el cante jondo en España, en particular en la esfera andaluza. La canción ranchera o el bolero no han tenido su García Lorca, su Manuel Machado, su Rafael Alberti, su Luis Ríos, su Emilio Prado, su José Bergamín, para reconocer sus cualidades líricas y musicales y apropiarse de estas. José Alfredo Jiménez fue el estandarte que Chavela Vargas le extendió a Joaquín Sabina y a Pedro Almodóvar, pero en México, José Alfredo no ha merecido la valoración de los poetas cultos. Carlos Monsiváis es lo más cercano a ese modelo de reconocimiento, sobre todo en figuras populares como Juan Gabriel, quien llegó a cantar en el Palacio de Bellas Artes, seguramente aupado por el juicio de Monsiváis. La estrecha relación de poetas españoles, en particular andaluces, y el flamenco, con sus autores anónimos de raigambre popular, es uno de los blancos a los que apunta Juan Vadillo en sus ensayos. Porque este es un libro constituido por diferentes ensayos que van urdiendo una unidad hasta constituir el libro que hoy presenta Juan. En su anterior libro, Romancero Gitano, de la tradición a las vanguardias, 2020, Vadillo destaca el papel fundamental de García Lorca en la poética andaluza, a tal grado que antes de Poeta de Nueva York, el granadino protesta por el estigma gitanizante de su obra y reclama el reconocimiento de su capacidad intelectual para abrir otras vertientes estéticas, tanto en el teatro como en la poesía. Resulta irónico que Vadillo encuentre rasgos vanguardistas en su Romancero Gitano, y Enrique Morente, el cantaor que musicalizó con enorme éxito al García Lorca más cercano a la tradición, haya logrado colocar al poeta de Nueva York en los terrenos del cante jondo, claro, en un cante jondo más moderno. La propia trayectoria de Juan Vadillo pasa primero por el jazz y por el rock, luego por sus estudios filológicos para desembocar en los ámbitos del flamenco, viniendo él de familias gallega y mexicana, lo cual parecería que la mezcla gallega y mexicana da andaluz. No es casual que su libro inicie con la copla y la guitarra flamencas ligadas a los significados del agua, particularmente en el arte de Paco de Lucía, quien titula uno de sus discos icónicos, Fuente y Caudal, de 1973. Las referencias de Vadillo son apabullantes, pues no se limita a los grandes conocedores de la tradición literaria andaluza y gitana o a los musicólogos españoles, sino a un vasto y muy diverso acervo conceptual. Nos incita a pensar en las influencias de la copla flamenca en América Latina y también de los aportes de nuestra cultura latinoamericana, como el cajón peruano, que Paco de Lucía importó y modificó sumándole una o dos cuerdas de guitarra para obtener el sonido dialogante con la guitarra, las palmas, el zapateo y cualquiera de los palos de la música flamenca. No es ajeno a este libro el tono poético de su escritura. Es indudable que Vadillo redactó cada uno de sus ensayos
poseído por el duende de la literatura. Es notorio el trance y la iluminación, la claridad con la que arma sus argumentos y expone sus referentes más inusitados y asertivos, pertinentes. Sabe contagiar al lector para que éste realice su propia asociación y su propia experiencia estética y cultural. Las coplas flamencas encarnan el canto, es decir, la emoción musical del sentido más hondo de la sensibilidad gitana, es decir, la libertad y el riesgo, el ocio y la aventura. Por eso, Juan reitera, al hablar del compás de la música flamenca, que éste conduce al extravío. Y reitera, al hablar del compás de la música, que sin perder el compás, este sirve para que el guitarrista y los cantaores, las bailadoras y los bailadores, los palmeadores, se pierdan y al perderse se encuentren. Ese es el momento en que el duende entra por la herida y se hace sangre, canto herido, dulce muerte, epifanía. Del mismo modo, este libro, hoja tras hoja, se nos ofrece embriagado de lirismo y racionalidad, de elocuencia y precisión, de digresiones y de concisiones. Está forjado con el mismo material de su objeto de estudio, con la paradoja y el oxímoron, con el sentimiento que viene desde el fondo de la carencia, de la soledad, de la insuficiencia y el reclamo, desde el desgarrón amoroso y la belleza. Cuando Antonio Gamoneda escribe blues castellano, piensa en el cante jondo como un equivalente de los cantos negros en la fragua y en el campo, cantos de sanación y de fuga, juego de elementos que desafían la gravedad para tomar la forma del agua, del aire, del fuego, con sus raíces profundas en la tierra. Formas breves como chispas incendiarias, como gotas que se precipitan y desatan torrentes que inevitablemente nos anuncian el océano. La brevedad y el golpe son dos cualidades que se suman al color oscuro del sentimiento, a la condición morena del cante. La noche y la luna representan el contrapunteo del dolor y el erotismo, del deseo y de la muerte. Vadillo insiste con vehemencia en el juego de contrarios que representan el delirio y el sueño, la liberación dentro del presidio o la esclavitud, la opresión y el vasallaje, la vida misma como una cárcel. Así como el reo que busca una ventanita para escapar al firmamento, el ser humano es prisionero de su existencia, de su destino. Más el gitano, que tiene como principio la trashumancia y el ocio, me sugiere entonces un poema del andaluz Caballero Bonal, interpretado por Juan Peña, el Eurijano, acompañado por la Orquesta Andalusí de Tanque. Dice, cito: dame la libertad de los pájaros de las marismas, vagadores de las sendas nunca vistas. Cierro la cita. Así, para que el duende baje o aparezca, es necesario que la voz, las cuerdas, la danza y el entorno entren en la oscuridad, se tiñan de negro. No es remoto que Alfredo Zitarrosa, siendo uruguayo, haya escrito ese gran poema cantado, Guitarra Negra, con la conciencia y el espíritu transido de la copla y la guitarra flamenca. Cito la entrada del poema de Zitarrosa. ¿Cómo haré para tomar? Bueno, y lo cito porque para que ustedes escuchen, cuando lean el libro de Juan, vean la explicación técnica que él nos da por relación a este poema que se llama Guitarra Negra. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantadores, tus tres almas conversadoras como niñas? Toca la guitarra negra, tócala, tócala. Cierra la cita. Juan vierte explicaciones técnicas a la hora de exponer los vínculos musicales de la copla con la guitarra, de la poesía
con los palos del flamenco, incluso con los materiales distintos de las cuerdas graves y primas, con las formas de la madera, con sus huecos, sus metales, sus posibilidades percutoras y sus silencios. El silencio herido de la copla, subraya Vadillo, citando a Félix Grande, para insistir en que el mayor valor estético y significativo de este arte no se halla en lo que dice, sino justamente en lo que no se dice, pero se sugiere. Por eso, el valor de la improvisación no tiene que ver con la ignorancia, sino con la conciencia de lo que se ignora para poder perderse a fin de encontrarse. La improvisación viene del deseo, de la embriaguez del instante, del riesgo con dominio del lenguaje. Se improvisa sobre lo que se sabe para buscar lo que se ignora. Juego de creación y de invocación del duende, del sentimiento reconcentrado en la pericia y la malicia. Y aquí hago un paréntesis para recordar que Mehdi Mostaf, un músico iraní, en una ocasión que anunció un concierto de música clásica persa, bueno, yo me esperaba pues algo más ligado a la tradición o a la idea que uno tiene de la tradición persa, pero cuando llega él dice, hoy voy a improvisar. Y lo primero que explica, dice, pero quiero explicar que la improvisación entre los iraníes es un concepto distinto a como lo manejan los mexicanos. La improvisación tiene que ser sobre el conocimiento de, no sé, de 300 núcleos musicales, y de esos uno, por ejemplo, elige 25, y sobre esos 25, sobre los que se tiene un conocimiento profundo y un dominio, sobre eso se va a improvisar. Se conoce los núcleos combinatorios, pero lo que no se sabe es el resultado de ese arte combinatorio. Me parece que de alguna manera por ahí también el flamenco tiene un poco ese derrotero, donde se buscan estos núcleos y estas constantes que son muy conocidas y que están dominadas, y que comienza ese juego del azar, pero sobre cartas que ya se conocen, y lo que no se conoce es el resultado. Uno de los capítulos más seductores de Apuntes Flamencos es el arte del silencio, sin demeritar algunos de los que lo componen y lo describen de conjunto. El baile, la pena andaluza, el compás, el duende, el cante jondo, la tradición y la modernidad. En el arte del silencio, Vadillo se deja llevar por el lirismo y hace a un lado, sin abandonarlo, el instrumental académico, para ofrecernos una visión más íntima, más sentida de su interpretación como poeta y músico de flamenco. Sus referencias vuelan hacia la filosofía, y lo mismo viene Heidegger que José Bergamín, Frédéric Mompou que García Lorca, pero sobre todo está Juan Vadillo hablando con el lector sobre sus propias experiencias, sin ser autorreferencial, por supuesto. Lo más sublime tiene ese aire del vacío, esa suerte de jugarse la vida para sentir toda la fuerza del silencio, el roce de la nada donde comienza todo. Este libro, que reitero, sirve de guía y manual, es a la vez un tratado sobre la melancolía y la pena con la que se enciende la pasión del cante jondo y el flamenco, es decir, de la fiesta. Cito una línea de Juan Vadillo con la que hace referencia al cante jondo y con la cual defino la esencia de este libro. Cito: aquí el silencio no solamente canta, sino que grita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia. De verdad que es muy honroso, estimulante estar en esta mesa con Juan, un autor de uno de los libros que se vuelven favoritos y que de inmediato dan ganas de correr y mostrárselo a toda la gente más joven, por ejemplo, para que vean de dónde viene, qué caminos tan largos tiene la poesía, pero de dónde viene mucho de la poesía. ¿Se oye mejor? Luego lo hago aquí. Me voy a agachar tantito. Yo decía que un libro que uno quiere correr y enseñarlo a la gente joven para que
tengamos siempre más elementos para ver de dónde viene la poesía. Un libro delicioso que pues les recomiendo llevarse ya que está aquí en la librería. Yo hice también unas notas escritas y me da mucho gusto pues coincidir con cosas que dice José Ángel Leiva, porque el libro tiene muchas lecturas y me voy directo al texto. Apuntes Flamencos es un libro que cuenta con el soporte de una bibliografía bien elegida y una discografía esencial que lo coloca de inmediato en la recepción sonora del lector. El desarrollo lírico del libro de Juan Vadillo lo lleva fluidamente a alcanzar el lenguaje de la divulgación al tiempo que camina en paralelo al rigor académico. Es decir, él no suelta los caminos que conoce, pero cómo lo puede hacer de manera extraordinaria, juntando mundos que a veces parecen muy separados. Es un libro que comparte la pasión, conducido por el conocimiento y la destreza formal. Sus palabras evidencian un diálogo múltiple entre el verso y la melodía con otro soporte, la armonía. La palabra aquí tiene un sentido, la quiero utilizar, la utilizo aquí desde una significación no musical. Es un libro armónico. El trabajo, lo que él hace armónicamente en la guitarra, parece una locura, pero créanme que se siente en el texto, se siente la armonía que él va trabajando para llevar estas palabras. Estos apuntes flamencos permiten ingresar a un asunto no conocido con suficiencia en nuestro ámbito y con ello explorar, acaso comprender, pero indudablemente confirmar y sentir la dimensión histórica, rica y poderosa de la copla. Apuntes Flamencos tiene un prólogo de Guillermo Castro Buendía. Me parece importante el prólogo que tiene el libro porque nos da un panorama no solamente elogioso, que lo merece el libro, sino además contextual. Creo que hay muchas líneas de ese prólogo que nos dejan, como vamos a ver a lo largo de todo el libro, muchas posibilidades futuras, rutas de lectura, diría yo. Suma reflexiones para una mejor recepción de la copla en sus fascinantes herencias. Y aquí me voy a un libro anterior de Juan, pero pienso en eso, El romancero gitano de Federico García Lorca, que ya Juan Vadillo se había encargado de analizar en ese libro llamado De la tradición a las vanguardias, un libro que está publicado en esta misma casa en 2020, en el que desarrolla conceptos de la copla flamenca y, por lo tanto, de la poesía en nuestro idioma. Se revela la noción de la pena, con su pesada mayúscula, que le otorga un doloroso sentir. Anota Vadillo en ese libro, la pena se dibuja en el juego de la presencia-ausencia de la amada, ausencia que paradójicamente puede sentirse en la presencia, en la piel, así como la posibilidad de ya no sentir el dolor duele más que el dolor mismo. La propia sensualidad de la piel entraña la amargura de su inevitable ausencia. Este es el lenguaje de Juan en el libro de Lorca. Este lenguaje está aquí realizado siempre con un gran cuidado expresivo, y me parece sensacional, como digo, cómo logra no separar el mundo de la academia que él maneja con precisión de este arranque lírico, esta expresión lírica que es fascinante. El estudio de Juan Vadillo sobre la copla flamenca en estos apuntes que hoy presentamos nos ofrece un sustento adicional a la convicción de que la emoción poética, en todas sus expresiones, tiene en la forma, en las formas, modelos válidos y duraderos. Este es un alegato que quiere actualizar lo que se piensa en estos tiempos de la poesía. Al final, lo más valioso es el resultado que la gente logra con sus poemas. Pienso que
La biografía del poema siempre será mucho más rica que la biografía del poeta. El verso, su ritmo, sus ritmos, sus formas estróficas son puntales en la tradición de la poesía de nuestro idioma. La copla flamenca y la poética de la brevedad invitan a multiplicar la expresión. A través de las ideas trazadas en el libro, dije antes, los lectores adquirimos nuevas rutas lectoras. Hay un respeto por la tradición escrita y también una respetable admiración por la tradición oral, lírica, que brota tanto de la escritura formal como de la sabiduría popular. Dije que el libro cuenta con una esencial discografía. La música tiene una presencia consistente. Si alguna persona puede realizar el ejercicio de leer mientras escucha música, podría leer apuntes flamencos con un repertorio de los grandes ejecutantes de la guitarra, como Manitas de Plata o Paco de Lucía. Hay en este volumen, ya lo refirió José Ángel Leiva, un homenaje a Paco de Lucía, uno de los inmortales de la guitarra flamenca. Les debo decir con vanidad que una de las cosas que me ha gustado de leer los datos de Paco de Lucía es que él nació un 21 de diciembre. Yo me siento muy orgulloso de haber nacido un 21 de diciembre, porque ya me pasaba con Augusto Monterroso, que un día hizo el gran chiste, la sorpresa de hablar a casa. Yo era un muchacho, mi papá contestó y no creía que fuera Augusto Monterroso. Cuando tomé la bocina me dijo, feliz cumpleaños, Eduardo, con ese modo que él tenía. Créanme que me parece, es un dato doméstico que le espero que me disculpen. Pero Juan Vadillo aquí nos informa y expone técnicas de la ejecución. Es un texto brillantísimo y de verdad sirve para escuchar de nuevo a Paco de Lucía, incluso para verlo en los videos y notar el pulso de la cuerda, el apasionado acercamiento del ejecutante al instrumento, el movimiento de la mano que actúa con un orden sobre el diapasón encima de sus 6 cuerdas y sus 21 trastes, da lugar a que cada uno de los dedos tenga una función a realizar en el conjunto y le dan posibilidad de que la otra mano pueda rasguear, lo mismo con vehemencia y autoridad, con fuerza y ritmo, con delicadeza y ternura. La guitarra en su nítida expresión poética. Es un bellísimo texto muy emotivo. A mí me emociona recordar que Abel García, un artesano de Paracho, hizo una guitarra para Paco de Lucía a petición del propio ejecutante. En una carta de 1921 viene de nuevo Federico García Lorca a Alfonso Salazar. Tuve suerte, la edad que uno tiene le ha permitido conocer gente valiosa a través de los años, y cenando con Félix Grande, él contaba de esto. Yo busqué el dato para poder colocarlo aquí porque Federico García Lorca le dedica poemas a Alfonso Salazar. Alfonso Salazar vivió en México, vino en 1938, murió en 1958 y era un crítico musical y fue abrigado por una familia mexicana, justamente la familia del maestro Carlos Prieto, el chelista. A mí me gusta mucho, me emociona saber por los vecinos, hijos de gente que venía de España, amigos que crecimos juntos y tenían todos la abuela, el padre, la madre, que habían venido de España en esa temporada tan difícil. Pero Félix Grande lo cita y en la carta le dice Federico García Lorca a Alfonso Salazar: además, no sabes, estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Me parece que lo flamenco es una de las creaciones más gigantescas del pueblo español. La emotividad de las historias de la ejecución contemporánea me hace recordar al niño Miguel, ejemplo de la guitarra flamenca en el siglo XX. Otro sonido envolvente lo producen los grandes cantores de voz emotiva que afinan perfectamente los cuartos de tono, como Camarón de la Isla. Esa gran dificultad que tiene el cante de hacer
afinados, esos cuartos de tono, es dificilísimo. Es una técnica, Juan nos dirá, es procedencia más bien árabe, ¿no? Árabe y de la India. Y de la India. Sí. Es impresionante cómo regresan al tono y cuando están sin acompañamiento musical no se van de la tonalidad. Es una cosa, asusta, emociona desde luego, ¿no? El compás, el duende, es otra de las palabras que tienen mucho sentido en las distintas maneras como lo encara el autor. El instante, yo aquí refiero estas palabras porque son esenciales en la comprensión del libro. El baile flamenco con su erotismo, elementos que nos resultan fascinantes. Me parece una propuesta necesaria y atrevida ofrecerle un reconocimiento a Manuel Machado, que tiene un lugar especial en la poesía, sobre todo en las tradiciones andaluzas. Es probable que su personal y acaso precipitada decisión política lo haya dejado en el puerto oscuro del olvido. Machado, don Antonio es genial, pero el maestro Manuel Machado tiene, es un poeta que hay que leer sin, quiero decir, sin juzgar previamente, ¿no? La pena, ese tema profundo y pleno de parentescos con el alma, tiene en Manuel Machado un desarrollo característico. El saber popular que aroma en la copla tiene una perdurable puesta en verso de Manuel Machado. Dice el maestro Manuel Machado, cualquiera canta un cantar. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares. Oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Es una preciosura. ¿Verdad que dan ganas de leer a don Manuel Machado? Lo habíamos dejado de lado a veces por razones innumerables, pero ese rescate es valioso de aquí citar varias veces. Apuntes Flamencos ofrece una antología de simbolismos, una muestra de lecturas de la luna, por ejemplo. Ya José Ángel se refirió a otras cosas, pero a mí me encanta estas referencias justamente a la luna como imagen. Como sabemos, vino a la fragua con su polizón de nardos. El libro nos invita a sentir el contraste con el arte del silencio, espejo que no permite el reflejo de las voces, pero que forma parte de la creación poética. Vadillo invita a leer a José Bergamín y otros autores que no disfrutan hoy de un espacio renovado en el muy artificial escenario de las famas. Nos descubre también autores como Augusto Ferrán, que ingresa a nuestra lista de lecturas. Me he perdido, cuando veo lo que dices, lo que se pierde uno. Pero por eso son buenas estas mesas, porque, como decía don Alfonso Reyes, todo lo sabemos entre todos. ¿Qué hace un buen libro sino sugerirnos las lecturas por realizar? Este es el caso de los apuntes flamencos de Juan Vadillo, riguroso, atinado, sensible y conocedor de un mundo que nos aporta ideas y luces de esa forma tradicional, siempre susceptible de ser renovada. Es un libro que tiene música. Algunas de las coplas que reúne Juan Vadillo para ilustrar sus comentarios me llevan a contrastar con la lírica popular de este lado del océano, la lírica latinoamericana, ya lo mencionaba José Ángel. Se advierte de manera emocionada que la lengua, al cruzar el mar, se diversificó en numerosísimas formas dialectales y en cada una de las regiones de este continente se desarrolló de manera peculiar. Aquí hay versos populares, están citados por Juan, que se metieron a la tonada chilena Yo vendo unos ojos negros.
Dice, todas las mañanas voy a la orillita del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. A mí me pareció simplemente contrastante, muy interesante también, que la versión chilena aluda a la pena. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar. Es la riqueza de la lírica popular en sus numerosas variantes. En otra vertiente podemos recordar también versos clásicos que se introducen a la canción popular latinoamericana. Estaba pensando en nuestro son ismeño La Llorona, que tiene unos versos que proceden de Góngora. Ayer maravilla fui, ahora mi sombra soy. Un mismo idioma que tiene la fortuna de diferenciarse según la zona donde el hablante lo practica y lo ejerce. Una música que será identificada en varios momentos en la variedad de nuestros ritmos populares, que es nuestra, que nos permite conocer y admirar a partir de la copla flamenca un enorme catálogo de compases, anacruzas, contratiempos, hiatos, sinalefas, para seguir escribiendo, buscando siempre el indispensable homenaje al idioma. Muchas gracias. Bueno, de verdad estoy emocionado y estoy muy, muy agradecido por estos dos maravillosos textos. De verdad me llegan al corazón. Eduardo y José Ángel, bueno, no tengo palabras para agradecerles la lectura tan atenta que hicieron de mi libro. Quiero agradecer también enormemente a Manuel André, que es un artista de la edición, está ahí, a Yuroslav, está acá, obviamente la librería, a Juan Bonilla, que es mi editor, que no está aquí, y bueno, ahora la idea es un poco leer pedacitos de cachitos o fragmentos, si son muy académicos, fragmentos, si son más líricos, cachitos, y tocar un poco de flamenco, pero bueno, brevemente pues voy a hablar del libro, de cómo surgió y bueno, me gustaría, ya que dijo el maestro Eduardo algo sobre Augusto Ferrán, me gustaría empezar con una coplita porque me parece maravilloso. Ay de mí, por más que busco mi soledad, no la encuentro. Mientras yo la voy buscando, mi sombra me va siguiendo. Bueno, yo intentaba subir de nivel en el SNI hace 6 años, porque siendo profesor de asignatura, pues no la libraba mucho, ¿no? Entonces, como me gustaba hacer ensayos, pues me puse a hacer ensayos y los mandé para todos lados. Y creo que no los entendían, es muy soberbio decir eso, no sé, pero pues no les gustaban, ¿no? Y entonces de repente, por casualidad, todo sucede por casualidad y por causalidad y por azar y también por azahar, por los vi sección flamenco, ¿no? Vi en internet, sección flamenco. Y entonces las revistas tienen que ser indexadas, ¿no? para que valgan para pues, los jueces. los del discurso del poder, ¿no? Tienes que cumplir con una serie de cosas, ¿no? Que yo jamás he entendido bien, pero bueno, el caso es que no porque no sean válidas, sino porque yo no doy la talla. Pero entonces, pues dije, pues voy a mandar uno allá, porque como muchos ensayos eran sobre flamenco, pues mandé el de la poética de la brevedad, y bolas que me lo publican, me quedé, wow, ¿en serio? ¿No? Y entonces, bueno, lo que hago yo es muchas veces sí tener notas al pie, bibliografía, cierto rigor, pero también me gusta mezclarlo mucho con una vena más lírica, más poética, ¿no? Que eso está prohibido, pero bueno, ya con una presidenta mujer esto se arregla.
Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, hay un ensayo de Luis Rosales, que es un modelo para mí, Luis Rosales, de derechas, ¿no? Que trata de ayudar a su amigo García Lorca, ¿no? Lo guarda en su casa, ¿no? No puede guardarlo más, y, bueno. Pero bueno, es un miembro de la generación del 27, de la antología de Gerardo Diego, etc., ¿no? Entonces, tiene un ensayo que se llama La Andalucía del llanto, ¿no? Es fascinante, ¿no? Sobre 3 ciudades del romancero gitano. Ahorita hablaré de alguna de ellas, de Córdoba, Sevilla y Granada, ¿no? Y entonces empieza haciendo un poema, o sea, es un poema, todo, es una prosa poética, ¿no? Y de repente, a la mitad, empieza con términos filológicos y con un rigor académico increíble. Entonces, yo dije, ¿por qué no se pueden incluir ambas cosas? Pero bueno, eso, entonces, básicamente, bueno, también, Guillermo Castro Buendía, el que hizo el prólogo, tengo que presumirles, pues, es probablemente el flamencólogo ahorita más importante en España, ¿no? Después de tal vez ¿cómo se llama? No se me olvidó. José Cenizo Jiménez, después de ese gran flamencólogo, pues está Guillermo, ¿no? Y bueno, es un gran honor que haya aceptado hacer el prólogo, ¿no? Y bueno, les leo la cuarta de Porros rápidamente porque dirá mucho más de lo que yo puedo. Dice, Apuntes Flamencos está conformado por una recopilación de ensayos donde se establece un diálogo entre el mundo sincrético del flamenco y la poesía, y algunos conceptos como la pena andaluza, el silencio, la música callada, el compás y el duende. A su vez, este libro se acerca al problema que implica la comparación entre las coplas flamencas de la lírica tradicional y las coplas escritas por poetas cultos. Siguiendo esta misma línea de investigación, se esbozan las virtudes de la brevedad, que como un arte se expresa en las coplas. Apuntes Flamencos navega en los mares de la sinestesia y de la sinestesia con C, en el color de la voz con rajo, en el agua que canta el trémolo de la guitarra, en las olas que se quiebran como rasgueos. Se trata de ensayos que consiguen combinar la investigación académica con el lenguaje lírico, la retórica con la digresión, la vigilia con el sueño. Habría que añadir que muchos de los conceptos esbozados en este libro tienen sus raíces en las artes mágicas del vuelo, una categoría estética donde el filósofo y poeta José Bergamín va a incluir el toreo, que ya no existe, el toreo, el baile, el toque y el cante flamenco. Nos vamos a tocar.
Muchísimas gracias. Eso fue bueno, empezar un poco con la taranta, que es un cante de minas, y luego lo pasamos a una rumba. O sea, la armonía es la cadencia andaluza, pero con los acordes de la taranta. Bueno, ahora vamos a tocar una bulería y quería leer un pedacito del libro y también recitarles un pedacito de un poema. Perdón, un fragmento. Un cachito. Exacto. Bueno, esto viene en el ensayo que es homenaje a Paco de Lucía. Dice así. Y también tiene que ver con el ensayo del que hablaba, de Luis Rosales, que está dedicado a la pena y a estas tres ciudades, ¿no? Que son Córdoba, Granada y Sevilla. Entonces, dice, tres ciudades andaluzas resuenan en la guitarra de Paco de Lucía. Granada, con su aurora salobre y sus mulos cargados de girasoles. Sevilla, con su arcángel juncal y con su anunciación manchada de luna. Córdoba, con su arcángel aljamiado y sus vendedores de tabaco. Y cuando San Gabriel camina con sus dos ritmos que cantan, la guitarra de Paco lo acompaña por bulerías. Bueno, aquí la idea era tomar un poco de estos tres romances fundamentales del romancero gitano y, bueno, sobre todo el de San Gabriel Sevilla, ¿no? Se trata de un niño juncal, ¿no? Un niño, o sea, el arcángel, ¿no? Ese es guapo, es como Pedro Navaja, tiene el tumbao de Pedro Navaja, o sea, es guapísimo, ¿no? De eso se trata el romance, ¿no? ¿Qué mejor tema? Entonces, y es graciosísimo, ¿no? Entonces, pero todo eso desemboca en una parte del romance en que las guitarras lo acompañan, ¿no? Mientras él camina. Entonces, voy a recitar un pedacito, muy cortito, un cachito o un fragmento, como ustedes prefieran. Un bello niño de junco, anchos hombros, fino talle, piel de nocturna manzana, boca triste y ojos grandes, nervio de plata caliente, ronda la desierta calle. Sus zapatos de charol rompen lutos celestiales. Con los dos ritmos que cantan, rompe las dalias del aire. Y cuando la cabeza inclina sobre su pecho de jaspe, la noche busca llanuras porque quiere arrodillarse. Las guitarras suenan solas para San Gabriel Arcángel.
Santa Sabina y Alfonso Figueroa. En el cajón, Ángel Soto. Bueno, ahora voy a leer un pedacito de un fragmento, de un pedacito, es algo minúsculo, un pedacito de un fragmento de un pedacito. Que, bueno, va con la soleá, ¿no? Creo. Entonces, lo leo. Pero el ensayo tiene dos epígrafes que me gustan mucho, que uno de José Bergamín y otro de Cervantes. Dice José Bergamín: también nos habla mudamente el silencio de la poesía. Y otro del Quijote: en aquel sitio el mismo silencio guardaba silencio a sí mismo. La fuerza de un castañetazo, la intensidad de un remate de guitarra y cajón, la herida que deja en el aire un rasgueo o el redoble de un zapateado tienen la virtud de remarcar el silencio, de hacerlo paradójicamente audible y a su vez visible, luminoso. Podríamos añadir que entre todas las artes que también son capaces de expresar el silencio, como sucede con los lienzos mudos de Velázquez, donde canta la luz silenciosamente, el arte flamenco es el que va a conseguir expresarlo con más fuerza, con más dolor, con más sinceridad, justo al borde de la muerte. En este sentido, cuando escuchamos el ahí queda eso, del toreo como del baile y del cante flamencos, eso que queda es lo más importante, el silencio después de la música, la muerte simbólica del toro, lo que es eterno porque ya pasó, porque aparentemente ya no existe. Y esto, un gran compositor de principios del siglo XX, Frédéric Mompou, que también tiene, bueno, José Bergamín tiene un libro que se llama La música callada del toreo, porque es de San Juan, ¿no? Del cántico espiritual, la música callada, la soledad sonora. Entonces, también Mompou le puso
su obra maestra, la música callada, ¿no? Entonces, esto habla un poco de... Y también tiene que ver con tocar bajito, ¿no? A veces tocamos muy fuerte. En la soledad que voy a tocar ahora, intentaré tocar bajito, porque es más íntimo, ¿no? Entonces dice, Frédéric Mompou quería que su música apenas fuera la voz del silencio, que apenas rozara el silencio como un copo de nieve al deslizarse sobre el cristal de un espejo. Quería que sus acordes se evocaran el antiguo sonido de las campanas del pueblo, la más íntima infancia, el recuerdo de su abuelo trabajando en la fábrica de campanas. Buscaba la resonancia que se pierde a lo lejos hasta romper el último eco. Por eso pensó en el tercer verso de una lira de San Juan para nombrar una de sus composiciones, la música callada. José Bergamín también escogió ese mismo nombre como título para uno de sus libros, La música callada del toreo, donde el poeta filósofo nos cuenta que en silencio él escuchaba flamenco al ver torear.
Muchas noches, buenas gracias. Bueno, ya vamos a terminar, ya estamos a punto, falta una, ¿podemos? Ok. Todos la íbamos a pedir. Ok. Bueno, es una rumbita. Curioso, un guitarrista, bueno, muy virtuoso que le gustaban las güeritas y se fue a los Países Bajos. Toca la guitarra, es Paco Peña. Y o sea, en España nadie lo conoce, pero en Inglaterra y en Holanda todo el mundo lo admira, ¿no? Caso curioso. Entonces, bueno, voy a leer otra ocurrencia de estas. Sí. Bueno, sí, bueno, sí, esto es sobre la pena andaluza, ¿no? Entonces, dice así. La pena implica la presencia simultánea de la vida y de la muerte. De esa paradoja que está en su raíz, se desprenden al menos dos series paradigmáticas de oposiciones que van a confrontar el placer con el dolor, el agua con la sed, la libertad con la prisión, la belleza con el dolor, el encuentro con el desencuentro, la figuración con la realidad, la alegría con la tristeza. En este sentido podemos entender que la pena no es la tristeza, pero que sí puede surgir de la tensión contrapuntística que se genera cuando se enfrentan la alegría y la tristeza. En ese claroscuro, Pedro Garcías dibuja la pena. Ya es triste de por sí el calabozo, los implacables barrotes, la hermética puerta y la faz adusta del carcelero. Pero si a esto añadimos una ventanita al mar, desde la cual pueden percibirse los ágiles barcos que pasan y vuelven a pasar cada día, de la luz a la luz, de la vida a la vida, qué tinieblas más densas, las del alma del pobre preso. Nadie más aprecia el mar que este preso desde su ventana, y ese dolor se transforma en pena de verdad, que luego inspira la copla. Carcelero, carcelero, ábreme esta ventanita, que quiero hablar con el cielo. Y termino con muy breve, sobre las castañuelas. También hago muchos collages, porque pues me dan chance allá los de la revista. Meto de repente cosas de Lorca y pues, collage, ¿no? En la Edad Media se podía usar, no había autores, estaba más vivo el arte, se podía tomar de aquí para allá sin copyright ni nada. Pero bueno, dice, las castañuelas. Hay un silencio sin estrellas que huye del sonsonete de un pandero. Una castañuela puede atraparlo en un instante. Las castañuelas siembran pétalos negros sobre las penas. Bueno, y esto, la idea, para decir otro, no un romance completo, unos versitos. Esta idea, ¿no? De que la bailadora captura con sus castañuelas al silencio. El silencio va escapando y la música lo atrapa, ¿no? Lo deja preñado de luz, ¿no? Por eso insisto tanto que no es lo mismo el silencio anterior que el posterior a la música. Y bueno, esta idea del pandero pues viene de Preciosa y el aire, ¿no? Como el silencio huye del sonido de su pandero, ¿no? Y recito solo esos versitos. Y ya tocamos una rumba. Terminamos. Es su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces.
Muchas gracias. Quisiéramos abrir una instancia de diálogo con el público. Si alguna persona desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay micrófono disponible.
parece que no. El duende, ¿no? Que diga, se fue. Bueno, si es así, queremos agradecer a Juan Vadillo, a Ratita Divina, a Eduardo Langagne, y a José Ángel Leiva por esta presentación de Apunte Flamenco, también aquí al público presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si alguno desea adquirir alguno, y también va a haber un índice de honor en este caso por la presentación del libro. Muchísimas gracias, buenas tardes.